Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este programa ingresa a vuestros hogares gracias al patrocinio de la Facultad de Medicina dentro de su gran programa de interacción con la comunidad que lleva habitualmente en la facultad. Hoy hemos de hablar de un tema muy importante. Nos vamos a referir al control que toda la familia debiera hacer de los niños que vienen a este mundo y que todos esperamos sean ciudadanos de bien a futuro. Vamos a hablar del control del niño sano. Y para ello hemos invitado a una distinguidísima colega, la doctora Viviana Salazar. Ella es profesora titular de la Cátedra de Pediatría, pero adicionalmente ella es pediatra neonatóloga. Por supuesto, ella nos va a ayudar a comprender la importancia de lo que es el control de un niño desde que nace hasta que, por supuesto, deja de ser tal, es decir, niño. Esto siempre permite dejar tranquila a la familia, porque si todo transcurre dentro de los términos de normalidad, pues esperamos siempre que se conviertan en ciudadanos de bien, que aporten significativamente a su propia vida, a la de la familia y a la de la sociedad fundamentalmente. Pero bien, enseguida tendré el placer de presentarles a la doctora para conversar del tema mencionado. Antes de entrar en tema, permítanme hacer una reflexión que en realidad es la continuación de lo que habíamos conversado la semana anterior. Habíamos señalado que infortunadamente, gracias a una sentencia constitucional del 2014, se permitió el nacimiento prematuro de un niño de poco más de 1000 gramos por cesárea, porque la mamá de este niño, por la información que tenemos, habría sido embarazada violación de por medio. Habíamos dicho con claridad de que infortunadamente quienes hacían la decisión respecto de hacer una simple denuncia ante el organismo policial prácticamente tenía el permiso para hacerse un aborto. Lo que no se había establecido hasta qué edad esto debía acontecer. Y señalamos de que tuvo que haber habido una extrema ignorancia o un propósito perverso en la situación esta. Porque en la siguiente vez, también lo hemos advertido, seguramente se interrumpirá el embarazo a las 34 semanas de gestación o más, cuando un niño que nace ya no requiere siquiera, en términos normales, de la atención de un médico. ¿Y entonces qué se va a hacer con él? Cuando la intención, entre comillas, es que no nazca o interrumpir ese embarazo para que no viva. Bien, ¿qué se debe hacer entonces? Nosotros no les vamos a aconsejar nada a quienes tienen que ver con la legislación y las leyes, pero les podemos decir con propiedad y con cierta autoridad de que al menos debe delimitarse pues el tiempo para considerar el procedimiento como aborto. De hecho, reitero, la Organización Mundial de la Salud dice que un producto que sale del claustro de la madre, del útero, cuando tiene menos de 500 gramos o no ha cumplido aún 22 semanas, puede con propiedad llamarse aborto. Después es parto prematuro. Entonces, como esta ley es sobre aborto, o mejor dicho, esta sentencia constitucional que tiene carácter de ley, es obvio que lo que se debe hacer es consultar con el Ministerio de Salud o con quien se vea conveniente para que se delimite y no se cometan estos errores que causan desesperación, angustia, dolor. Porque es muy fácil decir, pero el niño puede ser adoptado. Se ignora a la madre, a sus sentimientos y a lo que puede significar esa decisión. Es más, se ignora que
esta persona, que hoy puede tener 14, 16 años, en 2 años más será mayor de edad y en 10 tendrá pleno uso de su razón y su conciencia. Y entonces el problema no habrá concluido. Somos muy inmediatistas. Creemos que todo se detiene enseguida que se comete una situación, y no es así. Esta tiene consecuencias. Amigos, hemos de seguir hablando de este tema porque es nuestro concepto y desde nuestro punto de vista es también una forma de violencia. Algo más, y para no quedar al margen de esta reflexión que intenta luchar contra la violencia. Se ha hecho viral una situación de un funcionario público de jerarquía que de alguna manera mancillaba a una persona de sexo femenino tocándole las nalgas. De hecho, este aspecto que fue difundido infortunadamente por las redes sociales tuvo muchas interpretaciones, pero desde nuestro modesto punto de vista, la peor de todas es que se quiera minimizar, que se diga que no era para tanto. La pregunta es, ¿por qué desde el punto de vista de algunas personas un mismo hecho es un delito que no se puede perdonar y al mismo tiempo este mismo hecho realizado por otra persona es algo que no tiene importancia? Realmente yo creo que debemos ser coherentes. Yo no me imagino qué sucedería con la gente cuando quien es mancillada o quien es tocada, para decirlo simplemente, es la hermana o la hija o la mujer. Bueno, amigos, ahí está la pregunta. Todos debemos luchar contra la violencia. La violencia, reitero, no es nada más que el abuso de poder, el uso abusivo del poder que detenta en un momento a alguna persona y casi siempre la comete contra alguien más débil que esta persona. Amigos, contribuyamos todos a erradicar la violencia allí donde ésta se encuentre. Creo que nos va a hacer bien a todos, en lo personal y en lo social. Dicho esto, permítanme ir al sector FMENT Informa. En la Facultad de Medicina se organizó una reunión muy importante convocada por la Oficina de Educación Médica y Calidad, dirigida por el doctor Guido Zambrana. A esta asistieron alumnos y colegas docentes para compartir lo que de alguna manera se convierte en planes para ejecución inmediata dentro de nuestra facultad. Vamos a la nota. En el marco del plan de acción que tiene la Oficina de Educación Médica, que en realidad es una unidad de reciente creación que se está consolidando, en ese ámbito se ha tenido reuniones con el grupo de auxiliares, grupo de estudiantes destacados, y para presentarles lo concerniente al área, sobre todo estudiantil, que tiene diseñada la Oficina de Educación Médica y Calidad. En general, esta oficina va a ocuparse de hacer lo que la currícula o el currículo tradicional no realiza. Los 4 ámbitos, 5 en realidad, que hemos definido sobre los que vamos a trabajar, están en el área de investigación educativa, el área de atención al docente, área de atención al estudiante, diríamos apoyo académico, y finalmente lo relacionado con calidad en la gestión, que también incluye los procesos de autoevaluación y acreditación. Para el área estudiantil, innovadoramente se ha diseñado un programa que se llama de tutoría estudiantil. La tutoría estudiantil consiste en que los alumnos más destacados, auxiliares de docencia y voluntarios de alta identidad humanista puedan acompañar a los compañeros estudiantes con dificultades en su inserción, en su permanencia, en su rendimiento académico en calidad de tutores. En segundo lugar,
pretendemos desarrollar programas que hemos llamado de formación complementaria humanista. La sociedad demanda mucho de recibir un buen trato. Probablemente a veces ni sabe qué medicamento le están dando, en qué consiste el tratamiento, pero lo que percibe el usuario, el paciente, el que está sufriendo una enfermedad, es cómo lo trata, cómo le tratan los profesionales de la salud. Y eso demanda de formación complementaria, humanista, para que pueda entender que al ser un profesional que trabaja con el humano, con la salud, pueda hacerlo en mejores condiciones. El profesional de la salud también necesita complementar su formación con aspectos relacionados con la cultura, el arte, el desarrollo de la ciencia. Y en ese plano es otro nivel de formación complementaria que va a permitir que los estudiantes también se relacionen con el arte, con la cultura, con los movimientos mundiales que se producen en relación al desarrollo social. También pretendemos que los estudiantes participen de actividades extracurriculares diferentes como son el deporte, el desarrollo de las artes, y en eso también apoyará esta oficina. Esto no le excluye de participar al estudiante de otras áreas de desarrollo de la Oficina de Educación Médica y Calidad, que son la investigación educativa principalmente. Es poco lo que se investiga en educación. Por ejemplo, en la facultad tenemos un grupo importante de recarguistas, un grupo importante también de alumnos que repiten frecuentemente, pero las causas no las hemos establecido científicamente. Y cuando tengamos esos estudios científicos que establezcan por qué el alumno repite, por qué el alumno tiene recargo, podamos con esos elementos, producto de la investigación, tomar decisiones más acertadas. Lo mismo, el estudiante podrá interactuar junto con docentes en esto de la tutoría, cuando la cosa requiera mayor atención, y en otros proyectos que se tiene para el estudiante, para la academia, para el área académica, para el área también de evaluación y acreditación. Amigos, en días pasados se llevó a cabo el 11º Congreso Boliviano de Climaterio y Menopausia, evento magno al que asistieron muchísimos invitados extranjeros. Abordaron en este tan importante congreso todos los aspectos inherentes a las damas, a las mujeres, a nuestras mujeres que atraviesan esta particular época de sus vidas. Tenemos la opinión de algunos de los participantes. Vamos a la nota. Tengo 3 conferencias. La primera trata sobre cuándo y cómo tratar a las mujeres con hormonas. ¿Y cuándo tratar? Cuando la mujer pierde calidad de vida, no cuando se cortan las menstruaciones. Existe el concepto que cuando llega la menopausia hay que dar hormonas. No es así. Nosotros, estudios que tenemos miles de mujeres en América Latina, observamos que entre 40 y 44, el 12% de las mujeres ya tienen compromiso severo en su calidad de vida por síntomas menopáusicos. ¿Y cuáles son estos? No es el bochorno como piensa la mayoría de las mujeres. El síntoma más importante son los dolores osteomusculares, la fatigabilidad, trastorno del sueño, falla de memoria, empieza más tarde a disminuir la lubricación vaginal, lo que dificulta la sexualidad. O sea, hay una serie de síntomas, se seca la piel, se cae el pelo, mala memoria, hay muchos vértigos también, hay muchos síntomas vinculados al déficit de hormonas. ¿Y a qué se debe esto? Que el estrógeno aparece en los animales primitivos, en las neuronas. Entonces, cuando comienzan a caer los estrógenos, que es alrededor de los 40, 42 años, empiezan a producirse trastornos en el funcionamiento de las neuronas. Y por ejemplo, en la transmisión de las percepciones de sensibilidad hay falla de transmisión y a las mujeres les duele todo el cuerpo. Incluso un porcentaje importante de fibromialgia no es tal, son síntomas climatéricos que aparecen a partir de esa edad. A las mujeres duelen los músculos, los huesos, porque hay una falla en la conectividad neuronal a nivel de columna. O sea, es un problema neurológico, no es psiquiátrico, no es un problema que uno pueda con voluntad salir, porque andan cansadas, poco ánimo. Por lo tanto, es bien importante
dejar de pensar en menopausia y pensar en calidad de vida. Las mujeres a partir de los 42 comienzan a deteriorarse y algunas incluso pueden tener bochornos hasta más allá de los 70. Por lo tanto, es un amplio periodo en que la mujer pierde calidad de vida. ¿Y cómo tratar? En general, hay que reponer las hormonas. Se trata de que sean las mismas hormonas que tenía la mujer en sus ciclos normales, pero en dosis bajitas, estradiol y progesterona. Y en general la respuesta es espectacular. Incluso hay un estudio en Finlandia que publicó Mícola, lo publicó en la revista Menopause el año 2015, en que él analiza 500.000 de mujeres que usaron hormonas. Las que usaron hormonas más de 10 años, la mortalidad disminuyó en un 38%. O sea que el estrógeno no solo es bueno para calidad de vida, sino probablemente también es muy fuerte para cambiar o atenuar el ritmo de envejecimiento de las mujeres después de la menopausia. Bueno, buenas tardes, un placer realmente estar en el programa de ustedes y que me hagan esta entrevista, un honor. Bueno, fui invitada por el comité organizador de este Congreso Boliviano de Climaterio con la finalidad de desarrollar diferentes aspectos de la temática. Yo voy a dar 4 conferencias, una de las conferencias era sobre la terapéutica hormonal de la menopausia, para sobre todo calmar la sintomatología, los sofocos, la angustia, la depresión, la irritabilidad, el insomnio, la labilidad emocional, el llanto fácil, la disminución de la libido, la sequedad vaginal. Yo le digo a las mujeres que por favor no se queden en sus casas con esos sofocos peleándose con el esposo, con la familia, que pueden tener una buena calidad de vida. Las relaciones sexuales se ven muy afectadas en esta época de la vida. 1 de cada 3 parejas no puede tener relaciones sexuales en esta época de la vida a causa de la sequedad vaginal por la atrofia que le produce a la vagina la falta de estrógenos. Así que todo tiene solución y el médico ginecólogo será el indicado en aportarle el tratamiento adecuado a cada mujer. Amigos, ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina en sus 4 ramas ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Viviana Salazar, quien, como les había señalado, es una médica pediatra que trabaja en el Hospital del Niño, además de profesora titular de la Cátedra de Pediatría. Ella, adicionalmente, pediatra es neonatóloga y tiene amplísima experiencia sobre el tema que vamos a abordar, que, como también señalamos, está referido al control del niño sano. Control que comienza prácticamente inmediatamente después de que nacemos. Pero, ¿para qué abundar más? Permítanme saludar y presentarles a la doctora Viviana Salazar. Doctora Vivi, qué gusto verla. Bien, gracias por venir al programa para compartir con la gente. Muchas gracias, doctor. Pues atenta a poder aclarar cualquier información. Gracias. Doctora Viviana, puede parecer muy difuso el concepto cuando decimos control del niño sano. ¿A qué nos referimos en concreto? Bien, bueno, la pediatría es una ciencia de la medicina que estudia al niño en crecimiento. Esa es la principal característica de un niño. A eso nos diferenciamos de los adultos. El niño crece
y el niño crece desde la vida intrauterina y también la vida extrauterina. Por tanto, es fundamental el controlar el crecimiento de un niño y tiene etapas aceleradas del crecimiento. Por ejemplo, los 2 primeros años de vida, el crecimiento del niño es muy importante y además esto se acompaña del desarrollo. Por tanto, es fundamental en el control del niño sano la evaluación del crecimiento y del desarrollo sano. Entonces aprovecharé antes de entrar ya a tocar temas puntuales. ¿Hay diferencia entre crecimiento y desarrollo? Sí, el crecimiento, para que las mamás entiendan, es a cuánto pesa mi niño, cuánto mide en talla, el perímetro de la cabeza, eso es crecimiento. Pero el desarrollo es adquirir nuevas funciones y habilidades. A qué edad habla, a qué edad camina, a qué edad escucha. Entonces son diferentes parámetros. Muchas gracias, amigos. Esto es muy importante. De hecho, los niños pueden crecer, pero no basta ello, deben desarrollarse. Y obviamente, este desarrollo se refiere fundamentalmente a lo que dijo la doctora Viviana, a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, etcétera, por parte de los niños de acuerdo a su edad cronológica. Doctora Viviana, entonces el control de los niñitos comienza prácticamente enseguida que nacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que habitualmente hacen los pediatras, ustedes, enseguida que nace un niño, para constatar de que efectivamente está sanito? Bien, entonces la primera atención de un niño, en todo caso el médico se prepara, pregunta todos los antecedentes de la mamá, antecedentes familiares, personales, ya adelantándonos a los problemas de salud que puede tener ese niño, ¿no? Entonces todos esos antecedentes son recuperados incluso antes de nacer. Y en el momento que nace el niño, el médico pediatra hace un examen exhaustivo del examen físico del niño, buscando inicialmente cualquier malformación o alteración en el desarrollo. Fundamentalmente poniendo énfasis, por ejemplo, en hacer una buena auscultación cardíaca para saber si no hay soplos o malformaciones cardíacas. También se examina todo el tracto digestivo. Pasamos una sonda a través de la boca para saber que el esófago esté permeable, pasamos otra sonda a través del recto para saber que el ano también está funcionante, examinamos todas las estructuras óseas, desde las fontanelas, que son las aperturas que tienen los niños en la cabeza, tanto la anterior como la posterior, examinamos todos los huesos cortos, largos, las extremidades, contamos los dedos. Entonces realmente el primer examen físico es en busca de cualquier alteración en el desarrollo intrauterino del niño. También en ese momento es fundamental, por ejemplo, examinar las caderas. Los niños no tienen que esperar hasta los 3 meses para examinarse las caderas, de recién nacidos se examina. Y también cualquier alteración, un ruido que hicieran las caderas, se puede decir que hacen un clic o un clac, también es un dato oportuno para poder hacer un examen para descartar si no tuviera displasia de caderas. Por tanto, el examen físico del recién nacido primero es morfológico, me fijo todo en la forma. También veo en su función, respira, llora, succiona, entonces tiene diuresis, es decir, hace pis, tiene deposiciones, todo eso nos fijamos las primeras horas de vida. Es correcto, doctora Vivi. De hecho, fíjese, cuando un niñito nace y está, por ejemplo, cianótico, moradito, no es algo que uno debiera considerar como normal. Allí la función del pediatra es vital porque debe determinar qué es lo que está causando aquello. En cambio, un niñito con piel rosada, rebosante, es un niño que tiene un puntaje que lo lleva hacia el lado de la normalidad. Amigos, estos aspectos los valora el pediatra. Y entonces, una vez que constata de que no hay malformaciones congénitas, que morfológicamente el niño está bien, que todos sus órganos y sistemas están funcionando, aparentemente están dentro de parámetros normales, entonces prosigue con algunas otras medidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que suelen hacer después con los niñitos que ya han sido catalogados como normales y que tienen que ir a la habitación de la mamá inmediatamente, ¿verdad? Sí, ya realizado el examen físico, descartada cualquier patología, ahí viene lo importante que es iniciar la lactancia materna, que debe hacerse dentro de los primeros 30 minutos de haber nacido.
Eso es lo ideal para el niño. Eso garantiza de que el niño comience a nutrirse correctamente, a que no se deshidrate. Entonces debe ser en lo posible en alojamiento conjunto y a lactancia materna exclusiva. Esa es la principal medida para prevenir deshidratación y desde ese punto de vista también a que el niño se ponga amarillo. Si el niño se alimenta bien, ese niño va a comenzar a tener deposiciones, va a hacer caca y entonces con eso el niño elimina el exceso de bilirrubina. Es la principal medida para evitar la ictericia patológica en los niños. Pero además, doctora, vamos a detenernos un minutito en los beneficios de la lactancia materna. Pero vamos un poquito más. También le administran algunos fármacos en busca de evitar que hayan problemas. Por ejemplo, en los ojitos suelen poner algún producto para evitar que haya conjuntivitis. ¿Cuáles son las otras cosas que habitualmente se hacen? Sí, en el recién nacido tomamos medidas de prevención o de profilaxis, evitarle infecciones al niño. No se olviden que él probablemente ha pasado el canal del parto y pudiera tener algunas infecciones. Y este niñito tiene dos áreas muy sensibles, los ojos y el cordón umbilical. Esos dos tejidos son fáciles de infectar. Comenzamos haciendo hacer profilaxis ocular, colocamos una pomada oftálmica, generalmente tiene un antibiótico que puede ser gentamicina y con eso evitamos las infecciones en los ojos. Una conjuntivitis luego puede convertirse en una infección grave, por tanto la prevenimos con aplicación de pomada oftálmica. Igualmente la región umbilical, hacemos un cuidado de la región umbilical manteniéndola limpia, seca y colocamos una solución antiséptica, habitualmente alcohol blanco, para ayudar a que la cicatriz umbilical reseque más rápido ese tejido que aún está vital y de esa manera evitar que ingresen infecciones a través de estas vías. Hay que considerar este muñoncito del cordón como una herida prácticamente, exacto, ¿verdad? Y hay que dar el cuidado que corresponde porque el niñito pudiera adquirir una infección severísima si es que se descuida aquello. Exacto, la región del ombligo debe estar limpia y seca. No se olviden, el niño va a tener diuresis, va a tener deposiciones y esto puede contaminar esa región. Por tanto, esta área debe mantenerse limpia y seca. ¿Alguna vacuna le ponen, sé que le ponen vitamina K, por ejemplo? También aplicamos en el recién nacido vitamina K, que es una de las deficiencias con las que este niño nace. Administramos por vía a través de una inyectable, generalmente en la región del muslo, y es vitamina K que previene hemorragias futuras. Los recién nacidos con deficiencia de vitamina K, entonces pudieran tener hemorragias. Colocamos vitamina K de manera preventiva y de esa manera evitamos otra de las enfermedades. Doctora, ¿alguna vacuna mínimamente le ponen en algunos países más de una al recién nacido? Pero nosotros por lo menos tenemos que estar absolutamente seguros de que reciban la BCG, ¿verdad? Sí, así naciera por el niño tanto por parto como por cesárea, debe ser garantizada en el momento de su alta que haya recibido la vacuna de BCG. En Bolivia tenemos un área muy frecuente de tuberculosis y es una enfermedad que se puede prevenir en formas graves, por tanto colocamos la vacuna en el recién nacido. El único recién nacido que no pudiera recibir la vacuna es si pesa menos de 2,5 kilos y en este caso esperamos a que logre ese peso para recién vacunar, pero el resto no hay por qué no indicarla. También, doctora, en todos los centros se hacen screening, es decir, búsqueda de hipotiroidismo congénito, exacto, y a veces de otras patologías, pero por lo menos para prevenir el hipotiroidismo se hacen pruebas también. Sí, hay enfermedades que uno no las puede identificar en el examen físico del recién nacido, pero sabemos que por su alta prevalencia es mejor identificarlas mediante una prueba que se hace en el talón del bebé, se extrae una sola gota de sangre, se lleva a un laboratorio y nos pueden dar el resultado de hipotiroidismo congénito. Esta enfermedad, cuanto más temprano se diagnostica, es mejor su pronóstico. Un hipotiroidismo no diagnosticado sí puede llevar a retraso mental irreversible. Por eso es la importancia de diagnosticarlo cuanto antes. Doctora Viviana, una vez que el niño ha egresado o ha sido dado de alta con la mamá, ¿cuándo y cómo se cita a la gente en los siguientes días o semanas?
Para darle de alta hemos verificado de que el niño succiona correctamente, de que se alimenta, que hace, que tiene deposiciones y que tiene diuresis. Eso es lo que la mamá debería controlar en casa. Ya sabemos una alta frecuencia de que el niño se pone en color amarillo, lo que llamamos ictericia. Normalmente los niños sí tienen esa coloración, pero en algún momento eso puede tornarse patológico y damos los signos de alerta de cuándo volver. Correcto. Amigos, lo de la ictericia es vital. Todos los niñitos se tornan un poquito amarillos, pero hay algunos niveles que son excesivos y que conspiran con la buena salud de los niños. De hecho, puede haber seria afectación del cerebro cuando se superan ciertos niveles. Nuestros amigos, los pediatras, enseñan a las mamás cuáles son estos signos que debieran detectar para rápidamente volverlos al hospital para que reciban el tratamiento respectivo. Amigos, hemos de seguir hablando con nuestra distinguida invitada, la doctora Salazar, de este tema después de este corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, continuemos conversando con nuestra invitada, la doctora Viviana Salazar. Doctora Salazar, ¿cuáles son los signos de alarma que la mamá debe conocer o la familia cuando los chiquitos se están poniendo más histéricos que lo, digamos, aceptable como normal? Bien, entonces todos los niños recién nacidos tienen la posibilidad de ponerse amarillos y esto se llama ictericia. La ictericia normal comienza alrededor del tercer día de vida. Si comenzara antes la coloración amarilla es un signo de peligro. La mamá, si la tuvo en la casa y nota eso, debe ir a un centro de salud. Si es en un centro de salud, nosotros tomamos exámenes de laboratorio para verificar la intensidad del incremento de bilirrubina. Otro parámetro, si el color amarillo normalmente comienza en los ojos, luego el color amarillo comienza por la parte del cuerpo y no debe sobrepasar la altura del ombligo. Si el niño se va poniendo amarillo por debajo del ombligo, ya los valores de bilirrubina son más altos, entonces también deben volver urgentemente al centro de salud. Muy bien, me parece muy importante. Les van a dar más recomendaciones nuestros amigos los pediatras. Les van a decir seguramente que unos minutos al sol es saludable para el niño, pero esto que señaló la doctora Salazar es algo que no se puede olvidar y que hay que tener en mente siempre para evitar complicaciones posteriores. Una vez que se ha superado, digamos, esta semana, ¿cómo se hacen los esquemas de control, doctora, hasta los 6 meses, por ejemplo? Después de haber sido dado de alta un niño después de nacer, lo citamos a los 15 días de vida. ¿Sí? A los 15 días de vida, si no tuvo problema de la ictericia, pues otra vez verificamos si el niño está ganando peso. Normalmente los primeros 10 días de vida los niños pierden peso, pero después de eso deben comenzar a recuperar. Verificamos el peso al nacer y lo comparamos en ese momento. También verificamos toda la técnica de lactancia. Hay mamás que pueden explicar que el niño no succiona o que la mamá tiene grietas en el pezón o que no hay buena producción de leche. Verificamos todo lo que es lactancia materna porque es
el principal alimento para un recién nacido. También vemos que para los 15 días la coloración amarilla debería comenzar a desaparecer. Normalmente un niño a los 15 días ya no debería estar amarillo. Y finalmente verificamos la caída del cordón umbilical y nuevamente que la mamá ya se haya adaptado a todos los cuidados básicos. Significa que la mamá sabe hacerlos lactar, los sabe asear, no tiene ninguna duda sobre el manejo. Ese control es muy importante a los 15 días porque muchas veces los niños a veces tienen que internarse de emergencia porque la mamá no pudo hacer este cuidado básico. Es más, doctora, de hecho, el contenido de agua en el cuerpecito de estos niños pequeños es mayor que en los adultos. Y entonces, si no lactan, se deshidratan terriblemente, ¿no es cierto? Sí. Y conspiran contra su vida prácticamente. Es correcto. Entonces, y pasados los 15 días, el siguiente control es al mes. De ahí en adelante los controles ya son mensuales, el mes de vida, los 2, 3 y así hasta el año de vida. Doctora, en estos controles se ha de controlar, valga la redundancia, se ha de constatar la evolución en el aprendizaje, en el desarrollo de estos niñitos, ¿verdad? Sí. ¿Hay algunos meses que son marcados para controlar? Exacto. Sí, al mes de vida tenemos varias cosas que controlar. Diría, una es volver a pesar y medir al niño y tomamos también el perímetro cefálico. Los primeros 3 meses de vida, el crecimiento del niño es acelerado. Normalmente puede incrementar incluso hasta 1 kilo en un mes. Por tanto, esas variaciones de peso son significativas y las tomamos en una balanza. También medimos la talla y en promedio un niñito los primeros meses aumenta 2 centímetros por mes. Y medimos el perímetro de la cabeza. Indirectamente cuando medimos la cabeza estamos evaluando si su cerebro también está creciendo en misma proporción. Correcto, usted ha dicho algo. Prácticamente a los 6 meses ha duplicado su peso el niño, ¿no? Exacto. Para decirlo groseramente. Sí. Y claro, ha crecido también mucho. A los 6 meses, que me parece que es una buena edad, se valoran otras tantas cosas importantes, ¿verdad? Sí, yo diría incluso un poquito antes. Me interesa al mes, por ejemplo, recordar ahora a los familiares que ya hacemos la detección precoz de displasia de cadera. Ya no la esperamos hasta los 3 meses. Al mes de vida podemos hacer un estudio de ecografía y de esa manera detectar tempranamente la displasia de cadera y así mejorar el pronóstico. Cuando diagnosticamos a los 3 meses suele ser demasiado tarde. Ahora al mes de vida, mediante un estudio ecográfico, es una prueba que se está aplicando para detección temprana por la alta incidencia. Doctora, usted ha dicho la palabra mágica. ¿Se puede determinar la presencia de una displasia por ecografía? Sí. Ojalá antes de los 3 meses, porque entonces el tratamiento es relativamente sencillo y corto y rehabilita prácticamente ad integrum al que sufre de displasia. No ocurre si se diagnostica después. Exacto. Y yo aprovecharé, porque hablamos de este tema con un pediatra dedicado a la traumatología, y vale la pena reiterar, es muy mala práctica y costumbre a los niñitos envolverlos como tamales, ¿no es cierto? Exacto. Porque esto condiciona más bien a displasia respecto en contra de lo que se pensaba. Y estos niñitos que en el Oriente viven sueltos prácticamente, muy poco presentan displasia de cadera. Sí, es una articulación y el mejor estímulo para el desarrollo de una articulación es el movimiento. El niño que puede patalear, que puede mover las piernas, desarrolla mejor la cadera que aquel que está amarrado. Entonces la incidencia alta de displasia es más aquí en el occidente, La Paz, Oruro, Potosí, y evidentemente en el área más tropical donde el niño no está envuelto desde recién nacido, el desarrollo de la cadera es mejor. Entonces sí sería una medida de prevención dejar que el niño patalee. Durante la vida intrauterina ese niño se movía libremente. La cadera estaba en una posición en flexión y lo que más sienten las mamás es, ay, el niño me patea. Sí, todo ese desarrollo ha sido adecuado porque se movía. Nace, lo envuelven, lo amarran, lo fajan, evidentemente eso dificulta que la cadera se desarrolle correctamente. Entonces, amigos, el mensaje está claro, ya no incidiremos más en ello. Estamos ya, ahora sí en el 3er mes, doctora Viviana. ¿Qué es lo que valoramos?
o debemos valorar Sí, todos? a los 3 meses es fundamental el identificar si ese niño no tiene un daño neurológico severo. No se olviden que al nacer el niño puede haber tenido hipoxia, puede haber tenido ictericia, puede tener alguna infección. A los 3 meses es fundamental saber que no hay daño neurológico. Y nos damos cuenta con algunos signos claves. A los 3 meses ese niño tiene que sostener la cabeza. Significa que lo tomo de los hombros, lo levanto y la cabeza no debe colgar, debe mantenerse firme, ¿sí? El niño debe tener una postura simétrica, quiere decir que el brazo y la pierna del mismo lado debe estar en la misma posición que del otro lado. Si noto que el niño a un lado tiene las extremidades extendidas, duras, tiesas y el otro lado está flexionado, es un dato precoz para saber daño neurológico. Ese bebé que la mamá dice llora intensamente, no se calma con nada, de día, de noche, llora y llora, la irritabilidad permanente, son datos precoces de daño neurológico. Pero además, doctora, al margen de detectar una buena terapia, una fisioterapia, Exacto. hemos hablado un día de la plasticidad del cerebro de los niñitos, permite recuperaciones maravillosas. Exactamente. El niño realmente, como está en un crecimiento acelerado, puede recuperar todo, la hipoxia que tuvo al nacer o algo, si la detecta oportunamente. Todos esos niños se benefician de planes de fisioterapia intensivos, donde uno puede recuperar principalmente toda la parte motora. Entonces, cuando lo detecto oportunamente, bajo un seguimiento con fisioterapia, todo eso se puede recuperar. Correcto. A los 9 meses también, bueno, se hace mensualmente. ¿Sí? A los 9 meses, ¿qué es lo que habitualmente muestra un Siguiendo el niño? desarrollo, a los 6 meses debería sentarse 6. solo y a los 9 meses, por ejemplo, ya el niño comienza a gatear, ¿no? Dentro de la parte motora. En la parte cognitiva, a los 3 meses el niño debería sonreír. ¿Sí? Es un dato igual de que toma relación con la mamá, fija la mirada, sonríe. Entonces son otro parámetro del desarrollo y ya a los 6 meses, como está sentado, el niño ya puede pasar un objeto de una mano a otra. Entonces es parte del jugar, ¿no? Entonces eso sigue acompañando un desarrollo normal. A los 9 meses, cuando ya comienza a gatear, entonces el niño tiene otras habilidades como el rodar, rotar. Entonces sigue el desarrollo hasta que al año el niño camina. Todo eso en la parte motora. En el segundo año, obviamente, mejora su relación, sus capacidades motoras fundamentalmente, y además reconocen objetos sin mucha dificultad, ¿verdad? Diría ahí otro problema frecuente es cuando la mamá dice mi niño no empieza a caminar, entonces debe ir a una evaluación exhaustiva con el pediatra donde evaluamos las 4 áreas del desarrollo, si la parte motora está bien, si la parte cognitiva, ya aprendió a decir los primeros sonidos alrededor de los 6 meses, luego dice mamá, papá, luego comienza a construir o repetir algunas palabras, evaluamos todo lo que es el área de audición y lenguaje y finalmente también lo que es el área social. Un niño puede crecer, tener buen peso, buena talla, puede estar caminando, pero la mamá me diga, no doctora, le llamo y no me hace caso de su nombre. Parece que estuviera mirando sin sentido. Entonces también hay problemas y trastornos como el déficit de atención y el autismo. Entonces en la evaluación del desarrollo hasta el año de vida también podemos detectar esos problemas. Correcto. Es decir, amigos, el control de un niño sano o en consultorio de niño sano es sumamente productivo, porque si no tiene ningún problema, qué bueno, se seguirá estimulando al cuidado de este niño, y si hay algún problema que se detecta, se podrá plantear soluciones que pueden resolver ad íntegro estos problemas. Doctora Viviana, la gente siempre se pregunta, ¿y cómo sé o cuándo valoro el tema de la audición, de la visión, etcétera? Especialmente cuando uno está muy próximo a mandar al niño a un parvulario o a un kinder. ¿Cuál es el criterio pediátrico? Bien. Por ejemplo, para la evaluación en los ojos también se hace en el recién nacido una prueba que se llama rojo pupilar. Con eso podemos detectar catarata congénita. Luego es difícil el poder evaluar la agudeza visual. Uno no va a decir de recién nacido si necesita lentes o no, pero vamos haciendo seguimientos. Habrían unas pruebas especializadas para los niños con riesgo,
tuvo hipoxia, tuvo ictericia, podemos hacer potenciales evocados auditivos y visuales alrededor de los 3 meses de vida, pero luego en el crecimiento nosotros podemos identificar algunas deficiencias. A los 4 años todo niño debe ser evaluado en la agudeza visual y los oftalmólogos tienen medidas para poder tomar a los niños. No saben reconocer las letras, pero se les muestra dibujos y entonces uno puede identificar deficiencias en la agudeza visual. El tema es extenso, doctora Viviana, pero creo que no estaríamos conformes si no le explicáramos a la mamá por qué en su alimentación, por lo menos hasta el 6º mes de vida, debe con preferencia, si no exclusividad, ofrecerle el seno. Y por qué recién después se puede complementar esta alimentación. Bien, la alimentación, el alimento perfecto, ideal, completo, seguro, es la lactancia materna. El niño alimentado con lactancia materna tiene menos riesgo de infecciones, tiene mejor desarrollo cerebral y cognitivo. Un niño con lactancia materna tiene mejor rendimiento escolar. Entonces, por varias razones nutricionales y por el desarrollo, es el mejor alimento y debería ser exclusivo hasta los 6 meses. A los 6 meses tenemos que adicionar alimentos porque la lactancia materna comienza a ser deficiente en 2 elementos, uno que es la cantidad de hierro y otro la cantidad de zinc. Por tanto, comenzamos la alimentación complementaria con énfasis en los alimentos que contengan hierro y cuanto antes incluir lo que son las carnes. Perfecto. Verduras, amigos, son excelente fuente de hierro. De tal manera que no es casual que las mamás digan hay que hacerle su papillita de verduras, etc. Doctora Viviana, en nuestro siguiente espacio le voy a pedir que nos diga cuál es el esquema de vacunas que las mamás tienen la obligación de cumplir. Porque si los chiquitos pudieran ellos ir al centro y pedir que les administren las vacunas para prevenir problemas, lo harían. Pero los niños dependen de los papás, de las personas mayores, y por eso es nuestra obligación el tratar de cumplir lo que la doctora Viviana Salazar nos va a orientar enseguida. Pero ahora permítanme un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de aprovechar la presencia y la experticia de la doctora Viviana Salazar para que tenga la amabilidad de señalarnos puntualmente qué vacunas deben recibir un niño desde que nace, por lo menos hasta los 5 años, que más o menos es la edad en la que puede asumirse que no precisa otras vacunas como al principio, exceptuando la de los 11 años contra el HPV, por supuesto. Doctora Viviana. Bien, bueno, los niños realmente tienen que estar beneficiados de todos los avances tecnológicos que existen en el mundo. Y uno de esos ha sido la creación de las vacunas. Puede haber muchas teorías y riesgos, ¿sí? Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, pueden tener algún nivel de riesgo, pero sus beneficios son siempre mayores. Un niño puede haber nacido en las mejores condiciones, haber nacido en un hospital, tener atención, todo, pero si no lo protejo contra enfermedades graves, pues todo puede ser en vano.
Y ahí comienza cuando en un recién nacido lo vacunamos contra la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Bolivia es un país endémico de tuberculosis. Tenemos tuberculosis en todos los órganos de la anatomía. Por tanto, un recién nacido debe estar vacunado. Esta vacuna se aplica en el brazo, se pone en la etapa neonatal cuando ha nacido y habitualmente después del mes hace una reacción. El lugar de la vacuna se pone un poco hinchado, un poco rojo, puede salir algo de secreción. La mamá a veces dice lo vacunaron mal y no es verdad, es parte del efecto de la vacuna. Y de esa herida, de esa secreción, normalmente nos queda una cicatriz, que esa es la evidencia de que sí hemos recibido la vacuna de la BCG. Casi siempre en el brazo derecho. Luego pasamos a los 2 meses. Ahí ahora nuestro esquema de vacunación en Bolivia incluye lo que es rotavirus, una vacuna contra una de las diarreas más frecuentes que tenemos. Se aplica a los 2 y a los 4 meses. Luego pasaríamos a la vacuna pentavalente, es una vacuna que nos va a ayudar a proteger 5 enfermedades y entre esas 5 debo vacunar a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Son vacunas contra la meningitis, contra la coqueluche o tosferina que llamaban antes, también nos vacunan contra hepatitis B y la vacuna también contiene vacuna contra la antineumocócica. Esta vacuna también la colocamos a los 2 y a los 4 meses. También nos ayuda a prevenir lo que son neumonías graves, otra enfermedad tan frecuente y que causa mortalidad en los niños. Entonces, la antipolio, doctora. La antipolio. Yo me acuerdo que hace 10 años dijeron se erradicó la poliomielitis y de pronto aparecieron algunos casos que nos hizo ver la realidad. Sí. ¿No? La verdad es de que muchas de estas enfermedades a veces no las vemos con frecuencia y por tanto no podría decir para qué voy a vacunar. Sin embargo, es bueno que la gente reconozca de que hay enfermedades por baja cobertura de vacunas vuelven otra vez a causar epidemias, ¿no? Entonces, polio es una vacuna que se pone a los 2, a los 4 y a los 6 meses para prevenir la parálisis infantil, que antes veíamos mucha gente en estas condiciones y esta vacuna se mantiene todavía vigente, no está erradicada y se debe poner en esas edades. A nosotros como ginecobstetras nos preocupan las señoras embarazadas que de pronto aparecen con rubiola cuando hay vacuna, igual que para las paperas, ¿verdad? Sí. Entonces hay una vacuna que justamente se la coloca en el primer año de vida, sí, hasta el segundo, y que protege precisamente a estas enfermedades, ¿verdad? Sí, miren qué tan importantes son las vacunas. Al año de vida se recibe la vacuna que se llama SRP, sarampión, rubiola y paperas. Incluso esta vacuna, como usted dice muy bien, doctor, incluso esa niña que de vacunada de pequeña con esto puede evitar que en sus nacimientos futuros, cuando ella sea mamá, tenga niños con patologías congénitas. Correcto. Entonces las vacunas son tan importantes al inicio de la vida y nos van a proteger para el resto. Entonces sarampión, rubiola, paperas al año de vida, fiebre amarilla y luego vienen los refuerzos al año y medio y a los 4 años. Correcto. Amigos, este micromundo que no lo vemos, pero que lo padecemos cotidianamente, puede ser minimizado en la afectación a los humanos si se toma la previsión de vacunarse. La doctora Viviana ha sido sensacional en la descripción rápida de todas estas vacunas que protegen al ser humano y le garantizan una vida más llevadera, con menos conflictos, y le permiten desarrollarse y crecer adecuadamente. Doctora Viviana, le agradecemos mucho por su participación, la comprometemos para una siguiente oportunidad. Gracias. Y muchísimas gracias por todo. Amigos, esto fue todo por hoy. Como siempre les sugerimos y les recomendamos que gocen de su familia, de sus hijos, ahora que ellos están en vacación. Creo que pueden darles todo el cariño que no se puede siempre brindarles cuando ellos están en clases, y gocen y disfruten de ellos. Pero además, si tienen pendientes algunas vacunas, algunos exámenes, este es el tiempo de hacerlos. Seguramente en el futuro ustedes mismos agradecerán que hayan escuchado y practicado estas recomendaciones. Dicho esto, me despido hasta la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenos días.